Y es un placer, como todos los martes, dar inicio a Síntesis Municipal. Ya Daris Terrero estaba con nosotros desde hace rato, pero le damos la bienvenida a Waldis, que además estuvo de cumpleaños. Y le vamos a desear un feliz cumpleaños atrasado, pero bueno, ya usted sabe, misas más cerca de ti, Dios mío, todo eso viene. No, ya uno después que tiene determinada edad dice, bueno, soy un sobreviviente. No, y cuando la gente dice, porque estamos jugando en el mismo equipo nosotros, ¿verdad? Cuando la gente dice que uno ya está viejo, yo agradezco a Dios porque hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de llegar hasta aquí, ¿verdad? Tuve el privilegio de exactamente, que mis hijas juntaron algunos amigos míos, incluyendo algunos que tenían mucho tiempo que no lo veían. ¿Y los encontraron? Sí, lo encontraron. ¿Fueron a la Biblioteca Algunos Nacional? vinieron desde Cotuí y obviamente les recuerdan a uno y está en fotos que uno no quiere Ay. Miren, señor, la actividad municipal esta semana que acaba de pasar tuvo muchas connotaciones, algunas buenas, otras malas. No me voy a referir a las malas y solamente lo voy a señalar como un ejemplo. En el día de ayer se produjo el aplazamiento de la audiencia del proceso que se le sigue al exalcalde de San Francisco de Macorís. Yo invito a todos los alcaldes del país que lean la auditoría que se le practicó al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, por el cual está siendo procesado el exalcalde por un desfalco de cerca de 400 millones de pesos. Ustedes lo van a leer y comparen cuáles de esas cosas que se cometieron en San Francisco se están cometiendo en su propio ayuntamiento. Para solamente darle esta información, la señora a la que el ayuntamiento, la gestión del alcalde de San Francisco, le proveía la comida en los operativos especiales a los empleados del barrido y limpieza, no estaba registrada como proveedora del Estado. Y todo lo que se le pagó por ese concepto está incluido dentro del fraude de los 400 millones de pesos. Es decir, que pudo haber estado justificado ese pago, pero por no estar hecho bajo el procedimiento puede verse lo como que significa que todos los alcaldes del país que están en iguales condiciones, que no han puesto a funcionar su departamento de compra y contratación, que revisé ayer en el CIGEF y ninguno tienen en el CIGEF, no hay ningún ayuntamiento, lo que significa que todo debe ir al portal de compra y contrataciones públicas. ¿Qué es el CIGEF para es el nosotros sistema orientar? integrado de gestión financiera. Sí. Mire, el presidente el pasado martes anunció un plan llamado Dominicana Limpia. Y me refiero a él por dos razones fundamentales. Primero, apoyo y doy mi solidaridad y mi apoyo a la parte que tiene que ver con la intervención del gobierno central en la gestión de la disposición final de los desechos sólidos bajo el sistema de la instalación de rellenos sanitarios. Y lo hago porque desde el año 2012 he venido sosteniendo que los ayuntamientos no tienen ni capacidad económica, ni capacidad política, ni gestión posible de ponerse de acuerdo para llevar relleno sanitario a un municipio, porque nuestra visión de pueblino nos impide entender que podemos llevar los desechos sólidos de un lugar a otro y que los desechos sólidos no solamente son un problema, sino una oportunidad. Porque todas nuestras autoridades lo que nos han dado son botaderos de desechos sólidos. Y Santo Domingo pasó de ser, de a mitad del siglo XX, una de las ciudades más avanzadas en el manejo de los desechos sólidos, porque en esa época se hacía bajo el sistema de la incineración, y todavía ahí tenemos en la fuente como reliquia, y ojalá se conserve como parte de un patrimonio histórico de la ciudad, la chimenea de la incineradora de basura de la ciudad de Santo Domingo. A convertirlo hoy en uno de los países más atrasados y poniendo en peligro la economía nacional. Lo digo porque se me han hecho críticas frente a ese sentido. Yo sigo siendo un militante político de oposición a la gestión del PLD, pero tengo que reconocer las cosas buenas que pudieran hacerse y hay que estar vigilante frente a ello. Y como lo he planteado reiteradamente, sería un irresponsable
como técnico, luego de decir durante 4 años que el gobierno central tiene que intervenir Duquesa, que el gobierno central tiene que hacer un relleno sanitario en el este, porque si no, las aguas de nuestras playas se van a contaminar y vamos a dañar el turismo. Cuando he dicho que Puerto Plata hay que intervenirlo y no lo puede hacer el ayuntamiento y el gobierno lo decide, yo tengo que apoyarlo. Claro, y obviamente cuando tenemos lo nosotros haga. un privilegio hoy. Sí, Claro. tenemos una voz autorizada. Bueno. Tenemos otro cumpleaños hoy. No quiero que se me pase que termine el día de hoy sin felicitar al hombre noticias, a Roberto Cavada, que está de Roberto cumpleaños Cavada. el día de hoy, también. Así que nuestro saludo a Roberto desde aquí de Síntesis con mucho cariño y mucho respeto. Y llegó el momento de presentar a nuestro invitado de Síntesis Municipal del día de hoy y tengo el placer y el honor de presentar al ingeniero Osiris de León. Él es geólogo, ambientalista, académico, político, amigo de Síntesis, ahora también amigo de Síntesis Municipal y sobre todo una excelente persona, que creo que ese es el mejor título. ¿Qué No, tal? ¿Cómo le va? miembro de la Total y academia. absolutamente de acuerdo contigo con esa presentación glamorosa. Amigo de Síntesis, amigo de ustedes y siempre seré amigo y hermano de todos ustedes y de todo el pueblo dominicano. Amén. Bendiciones para todos. Gracias. Por esa hermosa presentación, Marcela. Profesor, usted que ha sido ambientalista, geólogo y maneja tanto estos temas, para nosotros una gran preocupación lo que es el resultado de la disposición final de los desechos sólidos. El presidente anuncia que el gobierno central va a intervenir para hacer 8 grandes rellenos sanitarios. ¿Es posible eso en la isla o en esta media isla? Es posible hacerlo, pero hay que articular los proyectos todavía. Creo que lo que el presidente de la República, de la mano de las alcaldías y de la mano de la Liga Municipal Dominicana, ha anunciado la pasada semana, es una muy buena intención que ahora necesita una articulación, un buen trabajo. ¿Por qué? Porque tú como municipalista que eres, con larga experiencia, y Dari y Marcela saben bien que el tema de la gerencia de los desechos sólidos es una competencia exclusiva del gobierno local. ¿Sí? En Mao, del gobierno de Mao, que es el alcalde, o en Montecristi o en Higüey. Ahora bien, normalmente los alcaldes son celosos de su jurisdicción y no les agrada que el gobierno central intervenga en la administración dentro de ese territorio, salvo que haya una coincidencia política entre el gobierno municipal y el gobierno nacional. Si no hay una coincidencia política, el alcalde se cuida mucho de no recibir ayuda del gobierno por temor a que sus compañeros de partido le acusen de estar vendido al gobierno. Pero cuando manejamos la basura, igual que cuando manejamos el agua, o cuando manejamos el tema eléctrico, o manejamos el tema de salud, no estamos hablando de gobierno local y gobierno nacional. Estamos hablando de un problema de la sociedad en su conjunto. Lo que quiere decir que si tú y yo nos enfermamos, cuando llegamos al hospital no estamos averiguando de qué partido político es el médico. Queremos una atención urgente. Y la basura ahora necesita una atención urgente. Por eso yo creo que es pertinente, es saludable, es oportuno que el gobierno intervenga vía 2 ministerios, que son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que le da facultad, en virtud del texto de la Ley Ambiental 6400, que te prohíbe a ti y a mí depositar basuras en lugares que contaminan los cuerpos de agua. Eso está claramente establecido en los artículos 85, 86, 87 de la Ley Ambiental. Ahora bien, para eso se necesita armonía en el trabajo. Y se necesita desprendimiento político, Waldi. ¿Desprendimiento político en qué sentido? Bueno, que si encontramos un herido en la calle, no importa si el que lo recogió es PRDista, es reformista, es PLDista o es izquierdista. Vamos a ayudarlo. Así está Duquesa, que necesita ayuda de todo el mundo, del gobierno central, de los 4 gobiernos locales que hay acá, del empresariado y de la sociedad civil. Así está Rafael en Santiago, así está Puerto Plata. A mí me da pena, yo he ido a hacer varios estudios al vertedero de Puerto Plata y la verdad es que siempre le digo a las autoridades de allí, miren, ¿cómo es posible? Tú sabes que a mí me tocó intervenir mucho con el tema de Rafael en Santiago, cuando hace muchos años se quiso llevar a Rafael para la zona del Naranjo y la Universidad Autónoma de Santo Domingo se opuso y nos pidió
hacer un estudio de ambos lugares. Hicimos el estudio, en ese entonces el secretario de Medio Ambiente era Mac Puig, y el secretario de Obras Públicas era Freddy Pérez, y el presidente de la República era Leonel Fernández. Tomaron el estudio que habíamos hecho y le dijeron al alcalde de Santiago, que ese entonces era José Enrique Suet, que estaban en disposición de facilitarle el crédito que él estaba pidiendo al Banco de Reservas de 85 millones de pesos, sí, solo si Rafael era convertido en un relleno sanitario. Y bajo esa condición, el presidente Leonel Fernández de ese momento autorizó que el Banco de Reservas le prestara ese dinero a la alcaldía de Santiago. Se comenzó, tú recuerdas, con aquel programa en que tendió la mano amiga el gobierno japonés, con aquel esquema, pero luego volvió a ser lo que ha sido siempre, un botadero de basura. Pero lo mismo lo tenemos en La Vega con el vertedero de Soto. Todo el mundo va y tira la basura a cielo abierto. Si tú vas a Duquesa, y me tocó ir la pasada semana a Duquesa, y yo sé que tú con frecuencia vas como municipalista, te vas a dar cuenta que lo que estamos haciendo en Duquesa es una montaña de basura. Sí, yo en lo lugar vi de el estar otro una día. celda abierta por debajo del nivel del terreno, estamos acumulando basura por encima del nivel del terreno. Yo Yo lo vi denuncié el otro aquí día ya. y es Increíble impresionante. eso, increíble. Pero ya sobrepasa Y los viste árboles los y charcos demás. negros que cualquiera desde el aire cree que ahí hay un depósito petrolífero. Tú ves, todo Duquesa está lleno. Tengo unas imágenes ahí, una pena, quizás a lo mejor en una pausa pudiéramos compartir ahí ese video para que la gente lo vea. Cómo cuando tú sobrevuelas Duquesa, tú ves unos tremendos charcos grandes, negros, y tú dices, ahí hay un manadero de petróleo. No, el lixiviado que se genera cuando la lluvia entra en contacto con esa basura, llega ahí, escurre por una cañada, pero aparte se infiltra al subsuelo, habiendo un campo de pozo en la cercanía que abastece a la comunidad de los guaricanos. Ay, wow. Y la que baja a la cañada termina en la Isabela. Sí, termina en Río Isabela. Sí, por eso fue que Medio Ambiente le puso la multa de 16 millones de pesos, que no la han pagado. Porque eso representa una violación a la ley ambiental 6400. Eso no lo debe hacer nadie, ni lo puede hacer nadie, pero la gente lo está haciendo. Entonces yo creo que ahí es donde toma importancia el hecho de que el gobierno central intervenga. ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Medio Ambiente interviene aplicando la ley 64, que tiene facultad legal, tú no puedes contaminar una fuente de agua, ni Marcela, ni Dari, ni yo, ni nadie, porque la ley lo prohíbe, pero que también intervenga el Ministerio de Salud Pública, porque es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tiramos una batería de carro, ahí hay plomo. Sí. Cuando tiramos un termómetro viejo, ahí tenemos mercurio. Tenemos mercurio. El mercurio es bioacumulativo. El plomo es bioacumulativo. Entra al cuerpo, pero el organismo genéticamente no ha aprendido a desprenderse de esos compuestos. Entonces esto va acumulando. Cada miligramo de cadmio, de mercurio, de antimonio, de plomo que entra a tu cuerpo, tu organismo lo retiene, lo atrapa y no hay manera de salir de él. Y cada vez se va sumando a lo anterior que tú tienes. ¿Qué ocurre? Eso es un atentado contra la salud. Entonces ahí tiene que intervenir para proteger la salud de la comunidad el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, como rector del gobierno nacional, darle la mano al gobierno local, a la alcaldía, para que trabajen de forma conjunta, sin distinción de colores políticos, porque estamos hablando de un tema de salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, no se puede decir PLD, PRM, PLD, Partido Reformista. No. Aquí no debe haber bandería política. La salud de los dominicanos. Yo siempre he sido partidario, y a ustedes les consta, que en los problemas nacionales todos debíamos ponernos de acuerdo. Porque cuando eso camina bien, todos nos beneficiamos, hasta los que no estamos en el gobierno. Claro. Pero cuando camina mal, todos nos perjudicamos. Es decir, con el tema de los hospitales, yo siempre digo, pero cualquiera de nosotros puede tener un accidente en Montecristi o en Pedernales, ¿y a dónde nos van a llevar? Al hospital más cercano. Inicialmente y si el hospital no funciona, claro, ¿qué va a pasar? ¿Nuestra vida está en peligro, sí o no? Claro. Entonces, yo soy interesado en que un hospital de cualquier pueblo, por lejano que sea, funcione bien, porque yo no sé el día que me va a tocar a mí, o el día que le va a tocar a un hijo mío. Miren el caso de Claudio Camaño, que todos lo lamentamos porque todos éramos amigos y hermanos de Claudio. Dar vuelta y vuelta y vuelta donde llevar a una persona que ha tenido un accidente de tránsito, porque no hay un hospital regional de primer nivel que te pueda dar una atención como te la da la Plaza de la Salud. ¿Entiendes? Profesor Miguel,
Usted habló del asunto este de la contaminación de las aguas. ¿Hasta dónde las aguas contaminadas del río Isabela afectan la ciudad de Santo Domingo? En su subsuelo y en el manejo diario del agua, si es que esa agua llega aquí. Mira, del río Osama nos llega agua a través de la barrera de salinidad. Afortunadamente la barrera de salinidad está aguas arriba de la confluencia del Isabela y el Osama. De ahí se están sacando unos 3 metros cúbicos por segundo que se usa mayormente en la zona oriental. Ahora, ¿qué ocurre? Así como te está llegando contaminación al Isabela, que entra aguas abajo de esa barrera de salinidad, en la zona norte te llega contaminación de mataderos, de vertederos de basura, o de la gente que vive cerca del río, y la gente siempre ha creído de manera errónea, Waldy, que el río es un medio de transporte de desechos. Tú quieres saber si es verdad, vete a Santiago, a la parte oeste, y tú vas a ver cómo la comunidad ha usado el canal Ulises Francisco Espaillá como vertedero de basura, porque ellos tiran la funda de basura y ven que la basura se va. Ya, pero yo puedo tirar la basura aquí y se fue. Entonces ahí es donde Medio Ambiente tiene que intervenir con una supervisión permanente y ponerle multas altas a todo el que haga eso. Entonces ahí viene este tema, es decir, esa contaminación que te entra por el Isabela, si bien es cierto que no te entra a la barrera de salinidad, que es una toma de agua que tiene la casa, sí te entra al mar Caribe y te está contaminando el mar Caribe. Y ocurre que muchas veces la gente va tranquilamente, muy confiado a bañarse a Guibia, y otros van a pescar allí frente a la cervecería, frente a la feria ganadera, y están pescando ese pez que se ha alimentado de una parte de esa contaminación, y tú terminas en un restaurante comiéndote ese pez, creyendo que te estás alimentando, y a lo mejor ese pez tiene una alta carga o de cadmio, o de plomo, o de arsénico, o de antimonio, que son elementos nocivos. En una ocasión, para la Unión Europea, hicimos una serie de estudios en la presa de Atillo, y encontramos lo que nunca pensábamos que no íbamos a encontrar, y era que los peces de la presa de Atillo tenían una concentración de cadmio de 0.26 miligramos por cada kilogramo, que lo hacía cancerígeno, y alertamos, pero mucha gente se ofendió por eso. ¿De dónde provenía eso? De todos los suelos que hay en toda la región, que entonces están aportando eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una situación de eso como país, como gobierno, como Ministerio de Medio Ambiente, tú rastreas la fuente de donde llega con un muestreo. Cada 200 metros tú tomas una muestra de agua y de suelo. Y entonces tú identificas dónde está la fuente y va. Si es una empresa, tú sancionas a la empresa. Si es un depósito natural, tú bloqueas ese depósito natural. Entonces, así mismo nos está pasando en la capital. Porque esa contaminación de Duquesa entra por el Isabela, viene al río Osama, del río Osama descarga en Sanssouci, se va al mar, y tú vas ahora frente a la feria ganadera y tú ves los pescadores ahí pescando. ¿A dónde va ese pescado? A la dieta de los comunitarios. Nosotros estamos comiendo ese pescado con esa alta contaminación que tiene de metales pesados que viene del vertedero. Profesor, el río Isabela es un afluente subterráneo de Santo Domingo. Mayormente superficial. Hay un componente subterráneo, pero el componente mayor es superficial. El río Isabela nace en Villa Altagracia, detrás de la Loma Novillero, entre la Loma Novillero y la Loma Siete Cabezas, nace ahí en esa zona. Ahí está también la Loma de la Cuava, corre por acá, pasa del lado norte del kilómetro 22 de la autopista Duarte, y todas las industrias que están en el kilómetro 22 lanzan sus desechos directos, sin tratamiento alguno, a ese río, y esa contaminación nos está llegando a todos. Entonces yo soy partidario de que a todas esas empresas se les exija el cumplimiento de la ley ambiental 6400, que prohíbe taxativamente contaminar los cuerpos de agua, sobre todo si son de uso humano. Profesor, profesor, los depósitos del el sector hotelero, 6 millones de turistas que vienen al año, se pasan 5 o 6 días, y bueno, producen casi 1000 y pico de toneladas, se produce solo en la zona turística del este. ¿Usted vio el vertedero de Beón Punta Cana? Lo he visto. ¿Qué opinión le merece? Que tenemos que resolver ese problema. Tenemos que resolverlo porque aquí tenemos que pasar a lo que siempre hemos dicho de manera teórica, pero que nunca hemos hecho de manera práctica. A ti te dijeron, y a mí, a todos, 20 años atrás, que Duquesa iba a ser convertido en un relleno sanitario. Y Duquesa es cualquier cosa menos un relleno sanitario.
Ayer en un programa de televisión me preguntaban que si un planteamiento que estaba haciendo un periódico era válido. Convertir a Duquesa en un relleno sanitario. Y dije, pero que eso tenía que haber sido antes, no ahora. Porque ahora, para yo convertirlo en un relleno sanitario, tengo que primero sacar toda la basura que está ahí. Y yo tengo ahí 30 años de basura. Es la pregunta que yo le iba a hacer. 19 millones de toneladas. De toneladas. ¿Cómo eso me cuesta más que 20 rellenos sanitarios nuevos. Eso es lo que yo tengo que hacer, es cerrarlo, clausurarlo y ponerle una pantalla impermeable del lado a voz abajo para bloquear los lixiviados y un sistema de pozos del lado arriba de la barrera para succionar el lixiviado que se ha infiltrado al subsuelo y mandarlo a una planta de tratamiento. Esa es la solución, pero yo no puedo convertirlo ahora en un relleno sanitario porque tengo que sacar esos 19 millones de toneladas de basura que están ahí. ¿Cuánto me cuesta sacar esos 19 millones de toneladas de basura? Todo el dinero del mundo y el gobierno no lo tiene. Claro, es un absurdo. No, tú te buscas un solar virgen allá en Villamella. ¿Y qué hacer entonces con Duquesa? Duquesa necesita un cierre ambiental. Sí. Esa pantalla. Pero cerrarlo, simplemente dejarlo de usar. No. Tú tienes que cubrirlo de arcilla, compactar esa arcilla y entonces reverdecer todo el exterior y convertirlo en un parque, como se hace en Puerto Rico, como se hace en Miami, como se hace en Europa. Que Marcela pase por ahí mañana y no se entera de que ahí había un vertedero de basura, porque tú tienes que distanciarlo de las ratas, de los insectos y quitar las condiciones que puedan generar los incendios espontáneos, porque cuando tú tienes materia orgánica, recuerda que la materia orgánica siempre se descompone y al descomponerse libera metano y el metano es combustible, entonces se incendia. Si nosotros vamos a edificar y vamos a ser pedagógicos, vamos a definir qué es un relleno sanitario, cómo lo pudiéramos, hablando en un lenguaje, una manera muy sencilla, para que lo entienda la gente de la calle, un relleno sanitario es una zanja que tú haces con pico y pala, le pones debajo una funda plástica impermeable, tira la basura ahí y luego cuando tú terminas le pones una capa de arcilla encima para que cuando llueva no le entre el agua. Le pones debajo un dren francés que no es más que un viaje de piedra que trajo Waldi del Río en un volteo, tiró la piedra ahí. El agua siempre se va por donde es más permeable, no por donde es más impermeable. Por ahí va a ir el lixiviado y tú ahí le pones un hoyito donde entra el lixiviado, le pones una bomba, sacas ese lixiviado, lo llevas a una planta de tratamiento y ya resolviste el problema. Entonces, un relleno sanitario no es más que una excavación que tú haces, preferiblemente en una zona arcillosa, por la impermeabilidad de la arcilla, que tiene una porosidad efectiva inferior a 2%, por tanto, cuando tú tiras agua ahí no se infiltra, y entonces cada día, religiosamente, en cada celda, tú colocas una capita de arcilla de 5 centímetros, le pasas un rodillo encima, lo compactas y cuando te llueve en la noche o en la madrugada, el agua no entra en contacto con la basura y no te genera un lixiviado. Eso es lo que es un relleno sanitario, pero se llama relleno. Un foso grande que tú haces, lo impermeabilizas abajo, tiras la basura, le pones material granular como grava y por ahí filtra todo lo que es el lixiviado, lo colectas para llevarlo a una planta de tratamiento y lo vas sellando todos los días. Se te va formando toda una cobertura de basura que está compactada. Lo ideal es que antes de tú llevar las basuras a ese relleno sanitario, tú extraigas todo lo útil. Todos los metales, los vidrios, los plásticos, los papeles, los cartones y la materia orgánica. Y lo poco que te pueda quedar, que pueda ser quizás un 15 o un 20% del volumen total de la basura. En la capital estamos hablando de 3.500 toneladas métricas de basura por día. Increíble. En Santiago hablamos de 1.000 toneladas de basura. Además, el dominicano es un gran fabricador o gran productor de basura, sí. Increíble. Lo que es el FOAM, ¿por qué no se deja de usar tanto FOAM? Hay países que ya no lo utilizan. Porque no es biodegradable. No es biodegradable, pero acá todo el mundo, todas las comidas empresariales, todo se sirve en platos de FOAM. Sí, los vasos en vasos de FOAM. Hay muchos supermercados en Europa, primero que ya no te lo facilitan, ni te dan fundas plásticas para la compra. En Suiza no lo hacen. Sí. Sí, tú sabes que cuando Fello estaba trabajando pues, en la fuente de la Máximo Gómez, se comenzó a limpiar. Y cuando los muchachos, habían unos buzos que sacaban unos vasos. Estoy hablando ya de 1996, 96. Unos vasos que decían Balaguer, presidente, 1966, 1970. No, ¿en serio? Sí. Creo que Fello lo tiene que tener. Yo me llevé uno
pero con todo este asunto de uno mudarse, Tiene que se tenerlo perdió. por ahí. Mire, o sea, es posible usar geológicamente las cavernas que dejan las explotaciones mineras para el relleno sanitario. Siempre y cuando tú impermeabilices el sustrato, impermeabilizas el fondo. Hay países que lo han hecho. Tú tienes dos opciones. O lo conviertes en un invernadero, que lo ha hecho mucho Europa del Norte, toda la franja norte de Europa hacen eso, zonas de explotación minera, esa depresión topográfica que tiene 20, 30, 40, 50 metros, le ponen una capa de suelo orgánico debajo, lo que la gente le llama tierra negra, y entonces ahí desarrollan invernaderos. La otra opción que han usado otros países es que impermeabilizan debajo, le ponen toda una membrana impermeable, puede ser PVC, puede ser un geotextil tradicional o puede ser una capa fina de cemento, tú lo impermeabilizas, entonces comienzas a colocar capa ahí y entonces tú vas subiendo hasta que llegas al nivel del terreno y ya ahí completa. Se pueden hacer cualquiera de las dos opciones, o usarlo como un invernadero, que muchos países lo están usando así, o usarlo como un depósito de basura, pero para eso tienes que impermeabilizar el sustrato, porque muchas explotaciones mineras, por ejemplo Jaina, el material que hay abajo es granular grueso y tiene una conductividad hidráulica muy alta. Quiere decir que todo el lixiviado que entra en contacto con ese material permea, se va al agua subterránea y te contamina los campos de pozo. Profesor, Entonces ahí había que tener el impermeable. Sí, un liner, tiene que ponerle un liner, una membrana geotextil impermeable para garantizar eso. Y tienes que tener también un colector de lixiviado, una bomba que está permanentemente, es decir, tú le pones una pendiente que obligue al líquido a drenar hacia allá. Y entonces ahí al final pones un foso que puede ser 10, 15, 20 metros de diámetro. El líquido obligatoriamente va a entrar ahí, atraído por la fuerza de la gravedad, y ahí tú tienes un sistema de bombeo y lo sacas a la superficie, profesor, y lo tratas en una planta. Profesor, yo lo voy a engañar a ellos. Mire, ¿por qué hemos bajado tanto en el esfuerzo y el interés de la educación ambiental? Hubo una época en que nosotros lo disfrutábamos a usted. Bueno, lo hacía INTET, lo hacía la UAS, y eso como que se perdió. Sí. O sea, el grupo de municipalistas que íbamos y nos integraban, los campesinos, que no hay que tener muchos niveles para entender esto, porque esto es, como usted lo explica, es el día a día. Eso es el día a día. Mira, la razón es muy sencilla. Cuando comenzamos con todas estas prédicas ambientales a mediados de los años 80, 85, 86, 87, 88, que eso se fortaleció después de la cumbre de Río en el 92, se entendía que la gente quería aprender de medio ambiente. Ya hoy día, de manera errónea, se cree ya que todo el mundo sabe de medio ambiente y que si tú organizas diplomado, la gente no va a ir porque ya la gente cree que sabe mucho de medio ambiente. Las ciencias todas van avanzando y cada día hay conceptos nuevos que hay que aplicarlos. Por tanto, yo soy partidario, igual que tú, que las universidades continúen estos programas porque cada día hay algo nuevo que aprender. Por eso yo siempre he dicho, no se canse de leer, no se canse de investigar, no se canse de aprender, porque hoy sale algo que no había salido ayer y eso sirve para fortalecer el conocimiento que usted tiene sobre ese tema. Profesor, hay un tema que obligatoriamente tenemos que tratarlo, porque tratándose de un programa municipalista, y es la confrontación que existe entre los ayuntamientos y el Ministerio de Medio Ambiente con relación a los permisos de uso de suelo para la instalación de estaciones de expendio de combustible. Mira, recuerda que la ley ambiental establece que la alcaldía es la extensión territorial del Ministerio de Medio Ambiente. De ahí que no debe haber nunca una confrontación, porque se supone que de acuerdo al texto de la ley, tú como alcalde y yo como ministro de Medio Ambiente tenemos la obligatoriedad de trabajar protegiendo la ley. De ahí que el uso de suelo para esa estación tiene que estar condicionado a dos variables. Número uno, lo que establece la ley de la distancia que debe haber entre estaciones. Y número dos, que nunca se toma en cuenta, el tipo de suelo. Tú no debes autorizar una estación de combustible en un suelo permeable donde el nivel freático esté cerca, porque es un foco de contaminación. La inmensa mayoría de las estaciones de combustibles dejan filtrar combustible. ¿Por qué? Porque, primero, somos una isla y estamos cerca al mar por donde quiera que tú vas. ¿Tú te crees que el salitre no llega a Duquesa? Claro que sí que llega a Duquesa. Míralo en una imagen de satélite. ¿Cómo llega? Nosotros creemos que el salitre solamente llega al malecón. Por eso se te oxida todo en la Nicolás de Obando. Entonces, ese alto nivel de cloruros que hay en el aire, que lo trae el oleaje, tiende a corroer con mucha facilidad las estructuras soterradas de las estaciones de combustible y termina goteando. Y esa gota de combustible, gasolina o gasoil, se va. Te lo digo porque hay casos
Hay casos que se han presentado en la capital donde a mí se me ha llamado como técnico en el tema para buscar una solución ambiental e hidrogeológica a un problema que no se habían dado cuenta hasta que el agua de los pozos cercanos no comenzó a salir con olor a combustible. Y los elementos que, O sea, por ejemplo, mucha pérdida ya. las mayores confrontaciones y las mayores críticas son con relación a la instalación de estaciones cerca de centros educativos. No debe ser. Y de hospitales. No debe ser, no aplica. O sea, tú no debes tener una fuente de combustible nunca cerca de una escuela ni cerca de un hospital. Técnicamente, ¿a qué distancia debe estar? Tú no debes estar a menos de 500 metros, realmente, para tú poder manejar la situación. Que son 5 Imagínate cuadras. tú una escuela que esté a 100 metros de una estación de gas o de gasoil y que se incendia. ¿Cómo tú garantizas la vida de todos Ya esos no es por estudiantes? temas ambientales, sino por No, la tema de seguridad, peligrosidad que la representa en Los términos. combustibles siempre deben manejarse distanciados de los núcleos urbanos importantes, donde se concentra mucha gente, Pero sea entonces- porque hay una iglesia, sea porque hay una escuela, o sea porque hay un hospital, que es lo que llamamos estructuras sensibles. Sensibles porque son sensibles por la cantidad de gente que tú tienes ahí y que tienes que evacuarlos rápidamente. ¿Cuántos estudiantes tú tienes en una escuela? ¿Cuántos enfermos médicos, enfermeras y personal administrativo tú tienes en un hospital? ¿Cuánta gente se te congrega en una iglesia? Entonces tú tienes que pensar en una contingencia que se presente en un momento En la determinado. evacuación. Y tú no puedes exponer a esa gente a ese riesgo. Por eso las normas establecen que cuando tú vas a manejar líquidos o gases que son susceptibles de inflamación, tú tienes que colocarlo lejos. ¿Tú te has dado cuenta cómo se expande rápidamente el vapor del combustible? Chequéalo en una imagen acá en cámara lenta para que tú veas cómo alguien que tiene una fogata le echó gasolina y la gasolina vino de allá aquí. ¿Por qué? Por la parte volátil que tu ojo no la está viendo, pero que está presente en forma atomizada. Y entonces te llega el incendio, te quema. Entonces, de repente, te estalla un depósito de combustible y toda esa parte con la explosión se convierte en una especie de aerosol, de spray, te riega toda la zona. Por eso que tú ves que cuando hay una estación de combustible que se incendia o un auto, tú ves cómo hay una llamarada que cubre toda la zona. Es la parte volatilizada, es decir, todo ese combustible que ahora va en aerosol, como si tú te echaras un buche de agua y lo rociaras. Así mismo ocurre. Entonces, tú no debes tener nunca un centro que acumule mucha gente cerca de donde esté un lugar donde tú almacenas combustible. Nos quedan 2 minutos, pero yo me voy a robar un momentito del síntesis municipal porque no puedo tenerlo a usted aquí y no hablar del tema famoso del pez loro, donde Ajá. usted hizo un artículo interesantísimo en el periódico. Gracias. Pero no sé si usted lo sabe, en el día de hoy en el termómetro del Caribe, en la parte tibia, dice que mientras algunos consideran que el pez loro ayuda al mantenimiento de los mares, Osiris de León cree que se le atribuyen virtudes que no tiene. Así es. Mira qué es lo que pasa. El planeta Tierra tiene 4.567 millones de años de haberse formado. Ajá. Y tan pronto comenzó a solidificarse la corteza, comenzaron las erupciones volcánicas, de donde salió el vapor de agua que se condensó arriba, vino la lluvia, y entonces esa lluvia comenzó a formar las corrientes que a su vez se fueron acumulando las depresiones y formó los mares. Por eso digo ahí, Así rapidito dicho, parece fácil, ¿eh? ahí, los mares eran dulces originalmente. Exactamente. Lo que sube la salinidad del mar y lo pone salado la es que evaporación. las sales no se evaporan y se concentra el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Ahora, tan pronto comenzaron a llegar las aguas a los mares, comenzaron a llegar las partículas finas, que es la arena. Antes de que la vida apareciera en el planeta, que los primeros organismos con vida fueron los procariotas y los eucariotas, hace 3.500 millones de años, ya los mares estaban llenos de arena. Cuando tú vas al Gran Cañón del Colorado, esas rocas que tú ves ahí, que son areniscas, se formaron en los fondos marinos por acumulación de arena. Y vino el óxido férrico, fruto de la meteorización, y entonces por eso tú ves que esas arenas son rojas. Todas esas arenas se formaron antes de que existiera la vida en el planeta. Por tanto, lo primero que comenzó a formarse en el planeta Tierra fueron las arenas. Entonces, no es el pez loro. No, realmente no. No es Sí el- aporta Claro. un poquito de arena porque en su proceso de alimentación diaria, él se alimenta de algas que están acumuladas en las estructuras coralinas.
pero sí la virtud del pez loro y por lo cual tendríamos que continuar protegiéndolo. Sí, hay que protegerlo. Es que mantiene las barreras Mantiene de el coral. coral limpio. Exacto. Claro, esa es su principal función. Él se come el alga que está recubriendo el coral y entonces si al coral no le llega suficiente luz, el coral se muere. Fíjate que el coral se desarrolla solamente en aguas someras, sí, aguas poco profundas, porque él necesita luz. Y Entonces, nosotros si tú le bloqueas necesitamos la luz, las barreras el agua coralinas. sucia te daña el coral porque le bloquea la luz, pero el alga que se acumula encima de él también le daña porque le bloquea la luz. Y Él muere necesita con la mucha luz. facilidad. Y nosotros necesitamos, como, Claro. como isla, La, al fin. la veda hay que las garantizarla, o sea, hay que vedarlo tal y como se ha hecho, pero no por No lo que se decir ha que dicho, produce la sino arena. por otras cosas. Las arenas realmente existen en el planeta Tierra desde el mismo momento en que se formó el planeta y solidificó la corteza, hace más de 4.000 millones de años, cuando no había vida de ningún tipo en el planeta Tierra. No podíamos tener al ingeniero aquí No, sin gracias, preguntarle por el pez gracias, loro, sí. ¿eh? Pero gracias Sí, inmensas a gracias, ustedes. gracias por la Volveré cátedra. otro día aquí a Síntesis Municipal. Siempre- Claro que siempre sí. una Conversar con una ustedes cátedra. sobre tantos temas municipales que hay pendientes, Waldo. Sí, es verdad. Muchísimas gracias le damos al ingeniero Osiris de León, nuestro invitado en Síntesis Municipal del día de hoy. Waldis, hasta el martes, si Dios lo permite. Y a usted, ya usted sabe, está en su casa, usted viene cuando quiere. Y a ustedes sí, los despido hasta mañana, siempre y cuando así el Señor lo disponga.